Gloria a Dios. Mateo 16, 5 al 12, atesorando la fe del Cristo. Atesorando la fe del Cristo es el tema de la meditación de esta tarde, y que sea el Espíritu Santo de Dios ministrándonos a cada uno en esta hora. Cuando tenga la cita me dice amén y podemos leer juntos la palabra del Señor. Solo una hermana, con ella iniciamos la lectura. Amén, amados. O todavía, como apagaron el celular, están encendiéndolo para ver qué. Bien. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Oramos, amados, con toda reverencia, rostro inclinado. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. La honra y la gloria son tuyas, Señor. Tú eres Dios sobre todo, bendito por los siglos. Gracias, Señor, por esta bendición inmerecida, grande, preciosa, inmensurable, inefable, Dios, que tenemos en la fe de tu Hijo que nos has revelado. Gracias, Señor, por quien nos has permitido ser hechos hijos tuyos por medio de la fe en nuestro Señor y Cristo Jesús. Bendito seas, Señor. Mientras meditamos en tu palabra, bendito Espíritu Santo, ministranos tú de principio a fin. Toma el control de palabras y pensamientos y por favor abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Instrúyanos tú, háblanos al corazón. Por Jesús el Cristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Bueno, ya sentaron. ¿Qué le vamos a hacer, mis amados? Bien, mis amados, vimos la primera ocasión cuando el Señor hace la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Y vimos cómo las personas buscaban al Señor y estaban desesperados, ¿verdad? Se fueron al otro lado del lago porque les interesaba realmente que el Señor les diera de comer. Amén, amados. En vez de entender el propósito del milagro, porque precisamente el Señor les dice cuando lo buscaban, sus padres, les dice el Señor, comieron el maná en el desierto, ¿verdad? Pero yo, les dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el maná de Dios. Y si ustedes comen de mí, dice, el que de mí come no tendrá hambre y tampoco tendrá sed jamás. Amén, amado. Entonces el Señor les dejó claro y les dijo: ustedes me buscan porque les di de comer. Ustedes están entendiendo equivocadamente el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Dios, dice la palabra, no es comida ni bebida. Hermanos, no podemos estar siguiendo o entendiendo la corriente religiosa actual, aún dentro del mismo cristianismo, que se enfoca en demasiado o fundamentalmente en aspectos meramente materiales, humanos, ¿verdad? Hay una exaltación de la persona, de las personas, del hombre, como prácticamente como centro de la atención de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Al punto de que
pareciera que Dios es casi un servidor o un sirviente de cada ser humano, ¿verdad? Le dicen a la gente, mire, el Señor le va a sanar, el Señor le va a bendecir, le va a prosperar, ¿verdad? El Señor le va a proteger, le va a dar un mejor trabajo, una mejor mujer, y hay algunos que por eso entran, ¿verdad? O un mejor marido. No es ninguna situación que tenga que ver con las cosas de este mundo el propósito de Dios en la fe del Evangelio, mis amados. Los que piensan de esa manera se han desviado de la esencia del Evangelio, se han desviado del Evangelio en sí, porque precisamente el Señor les dice, no es la comida de este mundo por la que ustedes tienen que afanarse. Trabajar, les dice el Señor, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, el Cristo os dará. ¿Cuál es esa comida? Es su palabra. Amén, hermanos. Es la revelación del Cristo en cada uno de nosotros que nos alimenta espiritualmente, que nos hace crecer, que nos hace ir siendo formados a la imagen del Cristo. Amén. Hasta que el Cristo, dice el apóstol Pablo, sea formado en cada uno de nosotros. Entonces, no hay, hermanos, en la Escritura un énfasis en el mensaje del Evangelio que esté orientado a la resolución de problemas y situaciones temporales. El apóstol Pablo advierte allá en 1 Corintios 15, 19 y dice, si nosotros esperamos en Cristo solo para las cosas de esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Óigame, mire qué dura esa expresión. Si nosotros esperamos en Cristo, si nuestra fe en el Cristo es solo para resolver problemas de esta vida, dice el apóstol, somos los más dignos de lástima. Como quien dice, pobrecitos de nosotros. O sea, estaríamos extraviados. Ahora, piense usted cuántas personas solo aquí en el país están congregadas, ya sea por la mañana, por la tarde, un domingo, un sábado o días de semana, pero todo enfocado o pensando en resolver un problema físico, un problema humano. Amén, hermano. Y van y hacen hasta cultos especiales, ¿verdad? Y dicen, oye, es culto de milagros. ¿Cómo de milagros? ¿Acaso el propósito de Dios son los milagros? En realidad, los milagros que el Señor vino a hacer y que hizo en su ministerio durante esos 3 años y medio que predicó el Evangelio, tenían un propósito de revelar, primero, que Él era el Cristo, y segundo, de que solo Él podía dar acceso a todos aquellos que, mire esto, Él usó las limitaciones físicas como una figura de las limitaciones espirituales. ¿Me está oyendo? Si usted revisa, o si revisamos allá en las profecías de Isaías, dice para dar vista a los ciegos, pero no estaba hablando de una ceguera física. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a los presos apertura de la cárcel. El Señor no estaba hablando de los presos condenados por un delito. El Señor no viene a sacar presos, hermano. Toda la gente que está en las cárceles esperando que Dios los saque, perdóneme, están engañadísimos. El Señor no viene a liberar presos, porque están presos, excepto que por un fallo de la justicia que en todos lados hay, la gente esté falsamente condenada, me refiero de una manera indebida, ¿está conmigo? Salvo en esos casos, Dios puede obrar justicia cuando los hombres no la obran. Amén. Pero de que el Señor va a estar preocupado por andar liberando delincuentes, hermano, ¿me estoy dando a entender?
Entonces la profecía no estaba hablando de que el Señor, no, como el Señor, pobrecito los presos, ¿verdad? Cómo sufren en la cárcel. Él viene a liberar a todos los presos. Ya estuvo. Liberar a los cautivos, pero ¿los cautivos por quién? Los cautivos por el diablo. A los oprimidos, dice. Dar libertad a los presos, a los cautivos. Entonces, a los oprimidos por el diablo y a los cautivos por el pecado. Amén, hermano. Entonces, todo el mensaje del Evangelio, hermano, es de orden espiritual. El Señor no vino para resolver los problemas políticos que tenía Israel en aquel momento, el pueblo de Israel. Ellos esperaban en su momento, en ese momento en el que nuestro Señor Jesús se reveló y se manifestó como el Cristo, ellos esperaban un Cristo, un Mesías libertador político. ¿Está conmigo, hermano? Ellos esperaban que ese Mesías dirigiera una revuelta, una campaña, por así decirlo, en contra de los romanos, ¿verdad? Y que si ese era el Mesías tenía que vencer. Los mismos discípulos del Señor Jesús, amados, pensaban eso al principio. Uno de ellos, que fue Judas, murió creyendo que Jesús era ese Mesías revolucionario, ese Mesías que iba a traer la libertad política de la nación. ¿Está conmigo? Y él se dio cuenta ya tarde cuando vio que, bueno, y aquí no hay nada, dijo, ¿verdad? ¿Recuerdan a Juan el Bautista ustedes? Estando allá preso, él estaba esperando que el Mesías apareciera y que lo liberara. Por eso él puso de bocón a criticar a Herodes, ¿verdad? Y terminó encarcelado. Y además no solo encarcelado, sino que después le dieron Juan al mismo Juan, ¿verdad? O sea, lo mataron, pues, ¿verdad? Porque todavía estando ahí en la cárcel, dice, vayan a preguntarle a Jesús, dice, si es él el que estábamos esperando, o tenemos que esperar a otro, o no es él el Mesías. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, este punto en el que el Señor aquí les hace ver a sus discípulos una realidad espiritual que ellos están pasando por alto, hermano, es el propósito de Dios en todo su ministerio, de hacerle entender a la gente. Cuando Él sanaba un cojo, un paralítico, un ciego, ¿sí? Un sordo, un endemoniado, ¿están conmigo? Lo que el Señor Jesús estaba anunciando es que Él tenía el poder para resolver el problema espiritual del hombre, su acceso a la comunión con Dios. ¿Por qué se centró tanto el Señor en los ciegos, los leprosos, los enfermos? Porque espiritualmente, hermanos, la condición del hombre, bueno, en aquel tiempo, toda persona que tuviese una enfermedad grave, ¿verdad? Lepra, cualquier otra enfermedad contagiosa, fuese ciego, cojo, manco, paralítico, tenían prohibido el acceso al templo. Hola, ¿me está oyendo? Nadie podía entrar al templo en esas condiciones. Y entonces, cuando el Señor sanaba, ¿qué era lo primero que hacía estas personas? Corrían para el templo. ¿Se acuerda que el ciego de nacimiento dice que salió corriendo para el templo? Y allá estando en el templo, él estaba feliz de estar, digamos, en la presencia del Señor, que él pensaba que estaba ahí, aunque el Cristo, la presencia de Dios que era el Cristo, ya estaba en la tierra, ¿no? Pero él estaba feliz y los religiosos, y que no somos el choco que se sentaba ahí enfrente. Sí, yo soy. ¿Y cómo es que ahora después? ¿Se entiende? Entonces el propósito del Señor Jesús era demostrarle al pueblo que Él era el único que podía dar acceso a Dios. No solo sanando, no solo porque sanara físicamente, sino porque además, si usted recuerda y revisa todos los milagros que el Señor hizo, o la mayoría de milagros que están registrados, el Señor
hablaba del perdón de pecados. Primero, hija, tu fe te ha salvado. Hijo, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué le parece a usted? ¿Se entiende esto? Aquel paralítico que le llevaron le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Ay! Brincan los religiosos, ¿verdad? De aquel tiempo y los de ahora también brincarían. ¿Y cómo es eso? ¿Quién se cree para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Es que Jesús es Dios. Es que el Señor, como el Cristo eterno encarnado, era y sigue siendo Dios en todo momento. Amén. Él es Dios. Él tomó forma de siervo, tomó una forma de hombre, pero no dejó de ser Dios. ¿Recuerda cuando se transfiguró allá en el monte enfrente de sus discípulos? Hola, hermano. ¿Cómo podía un hombre simple cualquiera de repente transfigurarse y tener una apariencia de resplandor y de gloria? Amén. En una naturaleza que no era necesariamente un cuerpo humano. ¿Está conmigo? Amén, hermano. Entonces, pero era lo que la gente no entendía. El Señor estaba en su cara demostrándole que Él era el Cristo, porque no solo sanaba, Él perdonaba pecados antes de sanar. Amén. Y entonces, todo este proceso del anuncio del Evangelio de parte del Señor Jesús estaba enfocado precisamente a que la gente entendiera lo que significa la fe del Evangelio. Amén, hermano. Que sus discípulos, dice la Escritura, que el Señor hizo muchos milagros en presencia de sus discípulos. ¿Por qué lo hizo en presencia de sus discípulos? Porque el Señor quería que ellos estuvieran claros en la fe, que ellos entendieran que Él era el Cristo, aunque la mayoría de personas no creyera, con que sus discípulos estuvieran claros y entendieran, a Él le bastaba. Amén, amado. Y si nosotros nos damos cuenta, todo el libro de Mateo, desde el capítulo 5 en adelante, el Señor se encarga de instruir a sus discípulos, ¿sí? Y de enseñarles la doctrina del Evangelio. Hola. De enseñarles su ley, de enseñarles su doctrina, su enseñanza. Amén, hermano. Entonces Él los está instruyendo. Y entonces vemos que pasa el primer evento de alimentación, que fueron 5,000 hombres, sin contar, dice la Escritura, las mujeres y los niños. Amén. Hemos hecho cuenta de unos 25,000 personas como poco. Amén, hermano. Pero luego, hermano, se presenta, y aquí en el capítulo 15 tenemos la multiplicación, la segunda multiplicación de panes y peces. En el capítulo 14 está la primera, miren. Capítulo 14, versículos del 13 al 21. En el 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén, hermano. Entonces, hemos sacado cuenta de unas 25,000 personas, un montonazo de gente. Y aquí el Señor, en el capítulo 15, antes de esto que el Señor les habla, les aclara sobre eso, el Señor alimenta a otras 4,000 personas. Nuevamente, sin contar las mujeres y los niños, versículo 38. Hay quienes en esta narración dicen, no, es que es alegórico, no eran realmente 5,000, sino que dice como 5,000 o como 4,000. No, aquí dice eran 4,000 hombres, y en el otro versículo dice 5,000, sin contar las mujeres y los niños. No era un cálculo aproximado, ¿no? Amén. Ahora, ¿quién da este dato? El Espíritu Santo, ¿no? Amén. Si fuera de hombres diría como 4,000 o como 5,000 aproximadamente, pero de una apreciación humana
No hay exactitud. ¿Está conmigo, no? En una proyección humana yo puedo decir, aquí hay como 100 personas, o como 200, y solo hay 2, ¿verdad? Pero si mis ojos me están fallando, pues, ¿me explico? O solo hay 20 y yo veo como 200. ¿Están conmigo? Entonces, no dice cómo, dice 4,000 y dice 5,000. ¿Por qué? Porque es un dato que el Espíritu Santo inspiró y confirmó. Amén. Ahora, ¿cómo se lo demuestro eso? Miren. Ahora, la mecánica, por así decirlo, de la multiplicación fue la misma. El Señor les dijo, vaya, traigan, ¿qué es lo que tienen ahí? Pues tenemos 7 panes y unos pocos chimbolos, unos pocos peces, ¿verdad? Y otra vez mandó a la multitud que se recostase, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió, dio a sus discípulos, dice, y los discípulos de la multitud, y comieron todos, otro detalle que se repite, y se saciaron. Hola. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres. No dice como 4,000. Yo he oído gente explicando ahí en las redes, porque mire, usted y yo debemos tener cuidado de lo que oímos. Porque hay un montón de reels que se oyen bien bonitos, ¿verdad? Y la gente hace sus análisis, pero no los hace con el texto. Los hace con su propio criterio. Amén. Ahora, aquí dice que eran 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Ahora, mire, nuevamente dice el versículo 39, entonces despedida la gente, entró en la barca y salió, huyendo, porque otra vez la gente lo iba a seguir para querer hacerlo rey, porque ese era el propósito de ellos. No, necesitamos un rey así, que nos dé de comer, ¿verdad? Amén, hermano. Porque el problema, hermanos, de las personas y de los seres humanos es que no vemos con los ojos del Espíritu. ¿Está conmigo? Todo nuestro enfoque es físico, es temporal. Es lo que vemos, hermano. Es cómo nos sentimos. Si yo estoy cansado, no, ¿verdad? No tengo ganas de hacer nada. No voy a ir a la iglesia. O no voy a ir a la actividad de evangelismo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Porque somos muy sensuales. Otra forma de decirlo sería sensoriales, es decir, nosotros nos movemos mucho por los sentidos, ¿verdad? Si vemos que el día amanece todo oscuro, nublado, lloviendo, ¿cómo nos ponemos? Ay, no, qué feo, ¿verdad? Porque lo estamos viendo y lo estamos sintiendo, ¿eh? Amén. Y así le puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Ahora, como estamos en un ámbito meramente físico, humano, nos cuesta, hermanos, entender el ámbito espiritual. Y por eso es que usted y yo necesitamos exponernos a la palabra del Cristo, si es posible todos los días. ¿Qué dice la oración modelo que el Señor Jesús nos enseñó? Dice, el pan nuestro de cada día. No es la comida, hermano. Se lo aclaro. Por ahí he oído bastantes predicadores diciendo, es que la comida de los hijos de Dios está garantizada. Porque el Señor dijo que nos va a dar el pan de cada día. ¿A dónde digo eso usted? Dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy, pero no es la comida física. Es su palabra. Amén, hermano. Y entonces, por esa condición que usted y yo tenemos de ser sensoriales o sensuales, como dice la Escritura, que nos guiamos por los sentidos, es que esta gente estaban viendo al mismo Hijo de Dios ahí, estaban viendo un milagro que era obviamente sorprendente, único, increíble. Amén, o sea, realmente maravilloso, pues. Y en vez de entender que cómo era que este hombre podía hacer eso, por qué lo podía hacer, no le interesó preguntarse eso, sino que está bueno esto, ¿verdad? Que nos dé de comer.
No, es que lo que importaba ahí no era el milagro en sí, sino quién lo había hecho. Amén. Enfocarse en la persona del Cristo, en el autor de los milagros, no en el milagro. ¿Qué es lo que busca la gente en estos tiempos, hermano? Busca milagros. Busca milagros, no busca al autor de los milagros. No busca al Cristo. Amén, hermano. Entonces, no, usted no le habla del Señor Jesús como el Cristo. ¿Y eso qué es? No, yo mi milagro quiero. Y hasta hay un loco por ahí esperando. Mi milagro estoy. ¿Qué? ¿Cómo se les ocurre a usted? ¿Acaso Dios es milagrero? ¿Acaso a Dios le interesa hacerle milagro a medio mundo para demostrar que Él es Dios aunque usted no lo crea y aunque usted no vea ningún milagro de Él? El milagro más grande que usted y yo tenemos es la demostración de cómo, hermanos, en este universo tan inmenso, tan grandísimo, de dimensiones que la cabeza, el tetunte no nos da para entender, en un puntito que ni siquiera se ve, en el universo estamos usted y yo y existimos. En un equilibrio tan perfecto de leyes físicas, matemáticas, que es que si Dios no existiera, hermanos, tampoco nosotros existiríamos. No es posible explicar la vida ni el universo si no se cree y si no se acepta que hay un creador y que hay un Señor de la creación. ¿Y qué dice la Escritura acerca del Cristo? Que Él es Señor de la creación. Amén, mi amado. Entonces, tener al mismo autor de la vida, porque así lo describe el apóstol Pedro, matasteis al autor de la vida. Teniendo al mismo Hijo de Dios ahí, en carne, oyendo su palabra, se preocupaba y se interesaba más por las cosas. Saname, Señor. Mi hija está atormentada. Vaya, está bien. Pero óigame, mire, todos los que se acercaron al Señor y que lo buscaron para un milagro, note esto. No solo llegaban atropelladamente a pedirle el milagro al Señor. Antes habían creído y entendían quién era Él. Los milagros que el Señor Jesús hizo, no los hizo fortuitamente. No los hizo así como quien dice a cualquiera que llegaba. Cada quien decía, Señor. ¿Ah? Nadie puede llamar a Jesús Señor, dice la Escritura, sino por el Espíritu Santo. Jesús, Hijo de David, que estaba diciendo Bartimeo ahí. Jesús, tú eres el Cristo. Jesús, el Mesías de Dios. Yo creo que tú eres el Cristo. ¿Y qué le dice? Ten misericordia de mí. Porque él estaba buscándolo por su condición, ¿no? Pero antes había creído quién era él. Hola. Y entonces cuando se acerca al Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga? Porque ya era hijo, hermano. La gente piensa que al Señor se le puede venir, cualquier hijo de vecino puede venir a pedirle un milagro a Dios. No, hermano, se equivoca. Usted puede acercarse, y cualquier hijo de vecino se puede acercar, pero a Satanás a pedirle milagro. Él hace milagros también. Y ahí Satanás no le va a andar preguntando nada, porque todos los que no son hijos de Dios son hijos de Satanás. Pero Dios no atiende a hijos de Satanás. Antes tienen que pasar de las tinieblas a la luz. Antes tienen que pasar de la potestad de Satanás a la potestad del reino del Hijo de Dios. Amén, hermano. Vea la oración. ¿Qué dice la oración que el Señor Jesús enseñó? ¿Qué es lo primero que dice? Padre nuestro. ¿Y quién le dice Padre a alguien? Solo los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a venir cualquier persona que no ha creído en el Evangelio de Dios, en la persona de Jesús como el Cristo, a decirle Padre a Dios?
El Señor le va a decir, ¿y vos quién sos? Ni siquiera lo oyen, ¿no? ¡Padre! ¿Se entiende eso, no? Porque precisamente Dios se manifiesta y he manifestado en carne en la persona del Cristo para dar a conocer la redención. El propósito del Señor no fue sanar, no fue hacer milagros. Él dijo, yo he venido ¿a qué dijo? ¿A sanar a todos los enfermos? No. Yo he venido a buscar y a salvar. Oiga, claro, salvar. Buscar, óigame qué lindo esto. Mire qué lindo. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ese es el Evangelio en esencia, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde está ahí la comida? ¿Está oyéndome, hermano? ¿A dónde están ahí las enfermedades? Dice, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Dios, hermano? Creer en el Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice, para que todo aquel que en Él cree se sane, para que todo aquel que en Él cree prospere, tenga dinero, reciba protección, tenga trabajo. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, amado. Entonces, esa visión distorsionada de quién es el Cristo y cuál es su propósito es lo que extravía a las personas de la fe del Evangelio, de ser alcanzadas por la fe del Evangelio. Por eso es que todos aquellos que están predicando y enfocando su predicación hacia otras cosas que no sea la fe en el Cristo están extraviados del Evangelio y tienen juicio sobre su cabeza. Porque el Señor, como dijo el apóstol Pablo, a mí me ha mandado a predicar el Evangelio. Es más, Pablo ni se entretenía en andar bautizando a los creyentes. Hay que los bautizaran otros, los colaboradores. No, digo, el Señor no me ha mandado a bautizar, a mí me ha mandado a predicar. Amén, amados. Por eso es que cuando vemos la reacción de las personas aquí, preocupadas por la comida, por resolver un problema temporal y no por creer en el Cristo, en ver la gloria del Cristo, en esa palabra que les enseñaba, en esos milagros extraordinarios que hacía el Señor, enfocarse más en las cosas, en los milagros, que en la persona del Cristo. Ese es el gran error que cometieron los judíos del tiempo de Jesús y por lo cual no se salvaron, hermano. Y el error que están cometiendo miles, cientos y podría decir hasta millones de personas en este tiempo, siguiendo o buscando al Señor Jesús solo por resolver problemas temporales. Sanidad, prosperidad, protección, bendición, negocio. ¿Están conmigo, hermano? Y aquí el Señor les hace esta aclaración a sus discípulos. Dice la Escritura que pasaron al otro lado. Amén. Esta es la región de Magdala. Y allí al otro lado, en Magdala, estaba el Señor y llegaron sus discípulos. Y el Señor nomás llegan, ellos les dice, miren, cuídense. Mire esto, por favor. Mire la expresión. ¿Quiere leer conmigo el versículo 6, por favor? ¿Cuál es la primera palabra que dice el Señor? Mirad. Vean. Eso es ver, ¿verdad? Miren, vean.
¿Qué es esa expresión, hermano? Es una advertencia. Tengan cuidado. Como decimos nosotros en el español, en el hebreo salvadoreño, buzos, papá. Listos, atentos. Dice, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén, hermano. Y aquellos, como se les había olvidado llevar pan, ay, se nos olvidó, por eso nos está diciendo, por el pan. Ya es que como tiene hambre el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor estaba predicando el evangelio a la mujer samaritana, mientras el Señor hablaba con ella y le compartía el evangelio y le revelaba que Él era el Cristo, ¿qué andaban haciendo los discípulos, hermano? ¿Se acuerdan? Si no se acuerda, vaya y lea la palabra, por favor, hermano, pues estamos fregados, ¿verdad? Si mire, si no conocemos ni siquiera si usted no tiene tiempo de leer, por lo menos ponga un audio. Hay audio Biblia, hermano. Ahí en los teléfonos, mire, ponga la Biblia y ahí le va diciendo, leyendo, y usted va solo oyendo. Puede estar haciendo tamales o haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? U oficio, pero usted está oyendo. Pero hermano, necesitamos conocer la Escritura, pues. Mire, si no, cualquiera me le va a dar garabato. Cualquiera me le va a decir, así como en estos textos que dice, eran 4,000, eran 5,000. Ahí dicen, eran como. Son datos aproximados, era una apreciación. No es que fueran 4,000, no, eran. Y le digo que es un dato cierto y confirmado por el Espíritu Santo, porque quien lo confirmó fue el Señor Jesús aquí mismo, cuando les dice a los discípulos, no sean mensos, o sea, implícitamente, ¿verdad? Porque, mis amados, cuando le hablaba a la mujer samaritana, ¿qué hacían los discípulos? Les vuelvo a preguntar. Andaban comprando comida, hermano. Más que nosotros en el faje pensamos. Mire, todo gira alrededor de la comida. Y ahorita usted está pensando qué viera a comer. Sí. Nomás llegue, voy a calentar los frijoles, dice alguien. Y voy a hacer frijoles fritos, ¿verdad? O los voy a hacer machucados, o los voy a hacer en casamiento. Y voy a hacer, ya usted ya hizo la cena en su cabeza. Amén. Pero no dejamos de pensar en la comida, hermano. Estamos pensando hasta en la comida de mañana. Y mañana, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Y en el desayuno que vamos a comer, y ni sabe si va a alcanzar a atravesarse a las tortillas de hoy en la tarde. Amén, amado. Pero oígame, yo no digo que esté malo, propiamente. El asunto es cuando nosotros nos enfocamos demasiado en las cosas de este mundo y no dedicamos el tiempo a la comunión con Dios. Y no dedicamos el tiempo a la lectura, a escudriñar la palabra, hermano. Y esta advertencia del Señor Jesús, este llamado de atención, miren, buzos, listos, cuídense. Aquí el Señor les dice la levadura, y estos dundos pensaron que estaba hablando del pan, ¿verdad? Y el Señor les dice en el versículo 11, miren, no sean pasmados. Bueno, algo así, ¿verdad? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan? ¿Verdad? Semejante tuntes casi, pues aquí están, no fue, pero me imagino que casi se los dice, o se los dijo. Que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos. ¿Qué no han entendido? ¡Mensos! Entonces entendieron, hasta que el Señor les jaló la oreja, ¿verdad? Entonces entendieron que no les había dicho que no hablaba de levadura del pan, sino de la doctrina. Hola, hermano. Hay un gran problema, hermanos, en este tiempo con la fe del Evangelio, y es que está invadida por doctrina de hombres. Por todos lados usted encuentra que
Cada denominación tiene su propia doctrina. ¿Y de dónde? Si no hay más doctrina que la doctrina del Cristo. Aquí, si usted mire, si usted tiene años de congregarse aquí o si vino hace poco, aquí usted nunca ha oído que le digan, mire hermano, ahí están nuestros estatutos, ahí están en lo que nosotros creemos y ahí está la doctrina. Y aquí no se instruye a nadie en la doctrina de Iglesia de Jesús el Cristo, vino celestial a las naciones. Se les instruye en la doctrina del Cristo. Aquí está nuestra doctrina, amigo. ¿Quiere saber usted cuál es la doctrina de Iglesia de Jesús el Cristo? Es solo el rótulo, ¿eh? Pero nuestra como congregación local aquí es la doctrina del Cristo, hermano. Pero debemos cuidarnos, como dijo el Señor aquí, mirad, vean y guárdense y cuiden. Cuídense de la doctrina. ¿Y por qué dice cuídense de la doctrina? Para cuidarnos de la doctrina de la doctrina contraria o de la doctrina incorrecta. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer primero para cuidarnos de las doctrinas erradas? A ver. Conocer la doctrina del Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿conocemos? Nos preguntémonos todos, ¿conocemos la doctrina del Cristo? Si usted ha traído la secuencia de las enseñanzas del Señor Jesús desde el capítulo 5, ahorita vamos por el 16, han sido enseñanzas. Y si usted ha venido, ha aprendido. Y si no ha venido, mala suerte suya. Ahí están las grabaciones, si gusta, óigalas. Si no es usted el que se pierde, hermano. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿cómo dije? El que no es conmigo, ay, hermano, mejor la hermana, mire, ¿verdad? La mano evita todo. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no, aprovecha. Desperdicia. Mire, amados, el Señor a nadie fuerza. Las abuelas decían un dicho bien bonito, el que tiene hambre, que busque el yagual. En el yagual equivale a la refrigeradora, ¿verdad? De ahora. Pero en el yagual se guardaba comidita porque era forma de preservarla, ¿verdad? Era una especie de canastito que se colgaba en el centro de la casa para que no le llegaran ahí ni las cucarachas, ni los ratones, ¿verdad? Y ni las hormigas. ¿Está conmigo, hermano? Siempre había comida. Ahora, nosotros sabemos dónde está la comida nuestra. Este es nuestro yagual, ¿mi? Hola, hermano. Este es su yagual, hermano. Aquí está nuestra comida, aquí está su comida. Y la mía. ¿Tiene usted hambre verdaderamente? ¿Tiene sed de Dios? ¿Tiene hambre de Dios? Expongámonos a la palabra, hermano. Escudriñemos. Seamos sabios. Seamos entendidos. Miremos atentamente. Mirad, dice el Señor. Guárdense de las enseñanzas falsas. Guárdense de la doctrina que no es la enseñanza del Evangelio, hermano. Pero ¿cómo vamos a saber distinguir si no conocemos la enseñanza del Evangelio? Si no conocemos la doctrina del Cristo. Porque el Señor para pelarles la cara les dijo, y mire usted, mire la pregunta que hace en el versículo 8. En el versículo 7 dice que ellos pensaban dentro de sí que Él les decía porque no habían llevado pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, les entendió los pensamientos. ¿Y quién conoce los pensamientos? Dios, ¿verdad? Para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? Aquí tienen una prueba. Ahora miren, ¿por qué piensan dentro de ustedes? ¿Cómo les digo? ¿Qué dice ahí? Ay, Dios mío, como que no han comido, hermano. Ay, Dios santo. Ayúdalos, Padre. ¿Cómo dice? Hombres de poca fe. ¿Y de qué fe les está hablando, hermano? De la fe del Evangelio. Les está diciendo que tampoco están creyendo que yo soy el Cristo. ¡Hola!
que tampoco están creyendo en mí. Hombre, mire, la poca fe no es, ay, pobrecito, es que no tenían suficiente fe ellos. No, hermano, no seamos retrasaditos. Hombres de poca fe porque no estaban creyendo en el Señor como el Cristo. De hecho, de los versículos 13 al 20, hermano, encontramos que la confrontación que el Señor les hace, que eso va a ser en la próxima meditación que tengamos, la confrontación que les hace y les pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Porque no lo estaban viendo como el Cristo, hermano. Miles, billones de personas en el mundo dicen creer a Jesús, pero no lo ven como el Cristo. Y todo el que no cree que Jesús es el Cristo no es de Dios. No ha nacido de nuevo. No puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. ¿Me está oyendo, hermano? No conoce a Dios. Dios no lo conoce. Esta fe, hermanos, no es una fe de eslogan. Creer que Jesús es el Cristo es creer en el Evangelio de Dios, en la verdad eterna de Dios acerca de su Hijo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es el nacido de Dios. Nacido de Dios implica nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua, la palabra. Nacer del Espíritu. Dios pone su Espíritu dentro de todo aquel que cree en Jesús como el Cristo y lo hace nacer de nuevo espiritualmente. Una nueva alma, un nuevo espíritu. Nacer de Dios significa tener al Espíritu Santo dentro. Amén. Y cuando hemos nacido de Dios, cuando hemos nacido por la fe y el testimonio de Dios en su palabra y por la presencia del Espíritu Santo, podemos reconocer a Jesús como Señor, como Cristo, y vivir para Él y servirle, y tener sed de Él y buscarlo, no porque aquí se le diga venga, ni porque se le obligue a venir, sino porque su espíritu anhela la comunión con Dios. Porque usted desea oír la palabra, oír la enseñanza del Cristo. Si usted viene por obligación, se va a venir a dormir, hermano. Perdón. Ve, está dolor en la cabeza. ¿Está oyendo la palabra usted? ¿Está recibiendo la palabra? Sí, ¿verdad? Necesitamos, hermano, tener claridad de lo que significa, como dice el Señor, cuídense, miren. Amén, hermano. Y en este tiempo que es todavía más peligroso, hermano, es cuando más debemos tener cuidado. Y la Escritura nos lo advierte, el Espíritu Santo nos lo advierte. Mire, veamos por favor en Judas 3, por favor. Versículo 3, porque solo un capítulo tiene. Judas, versículo 3 y 4. Amados, ¿de quién está hablando ahí? A los hermanos. Esto es para los creyentes, hermano. Amados, dice. Amados en el Señor, ¿verdad? Por la gran solicitud o urgencia que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a que contiendan ardientemente, no a que se peleen. Ya le voy a explicar esta expresión. Por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Mire, hermano, la revelación de la fe del Evangelio de Dios, la revelación de la fe en la persona de Jesús como el Cristo es una bendición única, es la bendición más grande de Dios, hermano. Amén. Pero dice, yo quiero que ustedes, los exhorto a que contiendan, contienda es pelea, hermano. Y cuando dice que peleen, no con la gente, sino que se esfuercen,
que luchen, que se dispongan a defender y tener claridad primero de la fe y luego defender esa fe. Es algo de lo mismo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos. Miren, cuídense, luchen por la fe, cuiden su fe. Eso está diciendo el Señor. Han oído mi enseñanza. Ahora, cierren su oído a cualquier otra cosa que no sea la enseñanza del Cristo. Porque hay una enseñanza que aunque venga de personas que se dicen ministros de Dios, que se dicen profetas, pastores, evangelistas, maestros y hasta apóstoles, mentirosos todos, falsos, no hay apóstoles en este tiempo, hermanos, se lo aclaro. Por lo menos no como esos falsos que se declaran y se creen que son especiales, ¿no? Porque, amados, ese engaño de la doctrina de hombres mezclada con la palabra de Dios, ese es el más peligroso de detectar. ¿Me está oyendo, hermano? Por eso dice, luchen ardientemente, o sea, con un fervor grande. Esfuércense con todo su fuerza, con todo su ánimo. ¿Está conmigo, hermano? Eso está diciendo aquí. Por la fe que una vez os fue dada, a los santos. Porque mire, cuando el Señor le dice a los discípulos, guárdense de la doctrina de los fariseos. ¿Por qué, hermano? Porque eran gente muy docta en la palabra. Hola, ¿me está oyendo? Era gente muy conocedora de la Escritura, del Tanaj, del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley, de los 5 libros de Moisés. Amén, hermano. Pero el problema es que ellos habían tomado esa palabra y habían hecho una doctrina conforme a su propio parecer. Igual que ahora, hermano. Hoy las doctrinas abundan, pero hay de todos los colores y sabores, hermano. Y dice el Señor, cuídense de la doctrina de los hombres. Eso está diciendo. Cuando dice de los fariseos y de los saduceos, eran muy estrictos, eran muy bonitos, muy cumplidores, muy religiosos, pero no enseñaban la palabra de Dios correctamente. Pero lo que enseñaban iba sesgado, iba con un margen de lo que ellos creían. Por eso el Señor les dice, cuídense de la doctrina de ellos, de lo que ellos enseñan, porque no enseñan conforme a la palabra. Enseñan conforme a su propio parecer y entendimiento. Amén. Amén, amado. Mire el versículo 4. Cuando nos dice Judas, por el Espíritu Santo, que luchemos ardientemente por la fe, ¿sabe por qué lo dice? Mire el versículo 4, léalo conmigo. Judas, versículo 4. ¿Por qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ay, ¿qué le parece a usted? Han entrado encubiertamente ¿a dónde? En el ámbito cristiano evangélico. Son gente que se reputan de ser muy conocedores, muy teólogos, muy profundos, ¿verdad? Muy famosos, ¿verdad? Ahí tiene usted al hereje de Dante Gebel. Ese es un hereje, hermano. Enseñando cosas que la Biblia no enseña. Aprobando relaciones o matrimonios homosexuales. No, dice Dios, no lo voy a juzgar. Ay, y por eso es que no estamos diciendo que lo juzgue, pero defina si usted apoya o no esos matrimonios. No debe apoyarlos, porque no son aprobados por Dios. Y usted, como ministro de Dios, nosotros como ministros de Dios no estamos aquí para expresar nuestro parecer. Sí, que mira, a mí me parece, ¿verdad? Que como se quieren. Es que no es lo que a mí me parezca. La Escritura no está pensando en si se quieren o no se quieren. Y que por eso deban transgredir la ley de Dios que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es ley de Dios. Y esa ley yo no la puedo cambiar aunque a mí le parezca que sí, pobrecitos o pobrecitas, ¿verdad? Se quedan dos mujeres que se casen. Mire,
que hagan lo que quieran, que digan como quieran, pero que no distorsionen la ley de Dios, que no le quieran llamar matrimonio a eso. ¿Quién es el esposo ahí? ¿Quién es la esposa? Pues, si hasta ridículo se oye. Que un hombre diga, mi esposo, imagínese usted. O que la mujer diga, mi esposa, ¿de dónde? O mi esposo, ¿verdad? Ahora, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Óigame, todo el que se aparta de las enseñanzas del Evangelio está condenado, hermano. Y mire, y puede ser muy ministro, muy pastor de muchos años, 40, 50 años, 80 puede tener de ser pastor. Pero si se ha apartado del Evangelio, está condenado. Han sido, dice, destinados para esta condenación hombres impíos. ¿Qué quiere decir con impíos? No han creído en el Evangelio. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire, si aquí hay un montón de sinvergüenzas que le dicen, no, mire, usted, el Señor no le... Usted en el Evangelio estamos bajo la gracia, hermano. Si usted peca, pídele perdón al Señor, el Señor lo va a perdonar. Si ahí sí dice la palabra. Quiere decir que yo puedo vivir como quiero y hacer lo que quiera. Y Dios no me va a perdonar. No, hermano, no es así. Yo no digo que Dios no perdona todo el pecado, pero lo que Dios no perdona es el libertinaje. Convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿Se entiende? Yo puedo pecar, no hay problema. Yo puedo tener todas las mujeres que quiera mientras yo esté con mi esposa, no hay problema. Mira, ahí andan muchos enseñando esas cosas, aún dentro de los que se dicen que han creído en el Evangelio de Dios. Y de esas personas, hermano, dice el Señor, cuídense. Y cuidarse, también significa tenerlos de lejos, hermano. Perdónenme. Aquí, mire, usted me puede, quien quiera me puede catalogar a mí de radical, de ridículo, lo que usted quiera, pero yo no me junto con ese tipo de personas que quieren imponer su pensamiento y su doctrina. No, dicen uno, es que no, ya no hay que cantar, dice. Ya no necesitamos cantar, eso no es alabanza. Y entonces en el cielo, ¿por qué dice que cantan? ¿Se da cuenta que hay gente que enseña cosas totalmente en contra de la palabra de Dios? Y vaya a cuestionar y a decirle, y les da la palabra y siguen creyendo que no es así. Y yo voy a andar a la par de esa gente, usted. Y yo voy a apoyar lo que ellos enseñan. No, perdónenme. Guardaos, dice el Señor. Guardaos. Ahora, miren. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y de esa manera, dice, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén, hermano. Aunque sean pastores, aunque sean unos grandes respetados líderes religiosos, no, mi amado. Aquí no es la fama, aquí no es que seamos muy conocidos o que la persona sea muy conocida. Segunda Timoteo, capítulo 3, por favor, rapidito. De todos modos está lloviendo. No importa si me voy mojando, pero para venir no quiere venir si está lloviendo, ¿verdad? Segunda Timoteo 3, versículos 13 y 15. ¿Están conmigo, hermano? Pero los malos hombres y los engañadores. Hola, hermano. ¿Cómo le llama el Señor, el Espíritu Santo, aquí a esas personas que se apartan del Evangelio? Malos hombres y engañadores. ¿Qué dice? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No, hermano, es que mire, dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Andan engañando gente que no tiene cuidado y que no conoce la doctrina del Cristo. Que no mire, que no ve, como dijo el Señor, miren y cuídense de la doctrina de los hombres. Amén. Engañando y siendo engañado. Ahora, versículo 14, mire lo que dice. ¿Qué dice? Pero persiste tú
Ahí está lo que el Señor le está diciendo a usted y a mí, a cada uno de nosotros en esta hora. Pero persiste tú, cada uno, diga usted persistir, yo tengo que persistir, yo, dígase a sí mismo, yo tengo que persistir en la fe. No me tengo que apartar de la doctrina de Cristo, en lo que has aprendido. Persistamos en lo que hemos aprendido, hermano. No en las enseñanzas de los hombres, en la doctrina de Cristo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, el Señor te dio la convicción, sabiendo de quién has aprendido. Amén. ¿De quién hemos aprendido usted y yo? De Cristo. Por eso no nos salgamos de la Escritura, hermano. Que mire que hay un libro inspirado por Dios, que un ángel se lo dio a un tal profeta desmoronado y que de ahí el ángel desmoronado le dio los libros al profeta tal, y ese es el libro de Mormón. Va. Esa es la última palabra de Dios para usted. Si aún nosotros, un ángel del cielo, os enseñare un evangelio diferente, es un anatema, es un separado de Dios eternamente. ¿Está conmigo, mi amado? Ahora dice, mire, sabiendo de quién ha aprendido y que desde la niñez, ahí está el detalle, ¿no? Has sabido, has conocido las Escrituras. Hola, hermano. Necesitamos conocer la palabra. Si usted no viene los días miércoles pudiendo venir, es porque usted piensa que ya conoce la Escritura. O pudiéramos cualquier otro día que usted pueda. Aquí siempre hay instrucción de la palabra, hermano. Aquí el Señor siempre le va a hablar. Si usted cree que ya lo sabe todo, entonces quédese en su casa pudiendo venir. Pero si siente que necesita, no deje de venir. Porque dice que necesitamos conocer las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la sanidad de tu cuerpo, para la prosperidad material, para tener trabajo, para la salvación que es en Cristo Jesús. Amén, amado. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Todas estas son amonestaciones que van en el tono de lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Guárdense. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Hola. ¿Lo tienen? Así que ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, hermanos, usted y yo. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. ¿Qué les digo al Señor? Guárdense de la enseñanza de los escribas y de los fariseos, de la doctrina. Guárdense. No sea que sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de su firmeza. La firmeza nuestra está en la fe del Evangelio, en la doctrina de Cristo. Amén. Caer de la firmeza significa que usted puede empezar a poner en duda lo que el Señor Jesús mismo dijo. De veras, ¿verdad? ¿Y por qué dijo el Señor? Porque el diablo es astuto para cuestionar la palabra. Entonces, cuando usted y yo no conocemos la palabra, entonces podemos ser arrastrados por el error de los incrédulos y podemos caer de la firmeza de la fe. Pero dice, mire, por favor, guárdense. Y en vez de caer en ese error, dice, antes bien, versículo 18, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. ¿Se da cuenta que esa es la mejor manera de guardarnos de la doctrina de los escribas y fariseos? De la doctrina de los hombres, de las doctrinas que se apartan de la enseñanza del Evangelio. Porque ¿sabe qué? Aunque se digan cristianos, aunque se digan pastores, lo que están haciendo es torcer las Escrituras para hacerlas encajar en lo que ellos quieren creer. Es que el Evangelio no se trata de lo que usted y yo pensemos o creamos que es. El Evangelio de Dios es lo que es, aunque usted no lo crea.
Aunque usted no lo entienda plenamente, aunque usted no esté de acuerdo, el Evangelio es como es. Amén. Y el que le quiera agregar y el que quiera torcer la palabra para hacerla llegar, no es que mire, ya no hay que cantar en la iglesia, que aquí dice que ya no se canta y que la verdadera alabanza, están torciendo las escrituras, hermano. Y eso es lo que dice el versículo 16, que el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro, miren hermanos, dice, la revelación de la palabra de Dios es para salvación, pero lo que pasa, dice, es que el apóstol Pablo ha escrito unas cosas que son bien difíciles de entender. El apóstol Pedro está diciendo esto, en el versículo 16. El apóstol Pablo dice, escribe casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas acerca de la salvación, que entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero ¿qué pasa? Esas cosas difíciles de entender, los indoctos e inconstantes. ¿Qué es un indocto, hermano? Un indocto es el que no se deja enseñar. El que cree que se las sabe todas. Y el que cree que le puede dar clases a Dios. El que cree que le puede enseñar a Dios, ese es un indocto. Y ese que no se deja enseñar es un inconstante. Y dice que esos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras del Nuevo Testamento como el resto de las escrituras para su propia perdición. Si usted y yo no tenemos cuidado, si usted y yo no conocemos la doctrina de Cristo, corremos peligro, hermano. Primera Timoteo 4:1. Regresemos a Timoteo, ahí atrásito. Porque ya tenemos la advertencia del Espíritu Santo de lo que va a suceder en los postreros días. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente, 4:1 de Primera Timoteo, que en los postreros días, dice, postreros tiempos, ¿cómo dice? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Negar la fe del Cristo. Es que mire, hermano, si hay que creer en Jesús, pero también hay que guardar los mandamientos. Si nosotros no guardamos los mandamientos y nosotros no nos esforzamos, hay que santificarnos, hay que ayunar, hay que vigilar. ¿Me está entendiendo? Cuando a la fe del Cristo la gente le quiere agregar cualquier otra cosa, se está apartando del Evangelio. Y si usted le cree, si usted no se basa en la enseñanza de la palabra de Dios, si usted no está firme, si usted no la conoce, si usted no está creciendo en el conocimiento del Cristo, se lo van a pasar llevando. Dice que se apartarán de la fe algunos, escuchando, ¿cómo? Miren, ¿cómo dice ahí? Apostatarán de la fe, escuchando. Mire, ¿qué tienen esas personas? Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hola, hermano, ¿se da cuenta ahí? Pero mira la palabra clave ahí. ¿Qué dice? Se apartarán de la fe, ¿cómo? Oyendo, poniéndole atención. Mire, le queremos hablar. Oigan, mire la misma palabra de Dios. Usted recibe a cualquier gente en su casa y usted lo oye. Tenga cuidado. Que por eso muchas personas han terminado siendo de musulmanes, testigos de Jehová, mormones y de cualquier otra cosa. Aquí vienen un par de hipótesis que le vamos a ayudar a hacer limpieza, pero con la ayuda de hacer limpieza se lo van a barrer a usted y se lo van a llevar al infierno. Porque ellos no creen que Jesús es el Cristo. Porque ellos creen que su profeta Smith es el mejor. Es mejor que Cristo y es el profeta para las Américas. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. No hay otro profeta. Hay un solo profeta, nuestro Señor y Cristo Jesús. Amén. Ahora, mire lo que dice 2 Timoteo 4. Vamos a 2 Timoteo 4. En el capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Qué pasa con esta gente que dispone su oído a oír cualquier cosa, hermano? Se ponen a apartarse de la fe, a perder la fe en el Evangelio, hermano, a que se lo lleve el diablo. Y por eso que el Señor nos está exhortando y muy claro.
4:3 de 2 Timoteo. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina no es lo que piensa la gente, la sana doctrina es la enseñanza del Cristo, hermano. Es lo que está aquí, mire. No sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar. Óigame, el que se aparta de la fe del Evangelio lo hace también porque quiere oír lo que quiere oír. A la gente no le gusta la predicación del Evangelio como se predica, como está aquí en la Escritura y como se le predica aquí. Por lo menos es lo que intentamos. La gente quiere oír cositas que le alegren el oído, que le motiven. Amén, hermano. Que le avalen su pecado y su vida pecaminosa. No, si es que mire, aquí en la Biblia no dice que no debemos hacer tal o cual cosa. ¿Se entiende esto, hermano? Y entonces mire lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán, sufrirán, que decide soportar, no van a querer oírla porque les va a ofender, sino que teniendo comezón de oír, mire, se da cuenta el problema, comezón de oír, cosas nuevas, cosas novedosas. Mire, hay gente que se ha perdido, ¿saben qué se pierde? En todo este problema de las profecías de los últimos tiempos. Aparece un viejo loco o una vieja loca diciendo y hablando de profecía, que mire que la guerra en Irán, y que Trump aquí, que la trompa por allá, y que el chimpín, no sé qué, el chipilín. Es que eso ya está escrito aquí en las profecías, mira. Y se meten en ese asunto de la escatología, que son los eventos de los últimos tiempos, hermano. Y están preocupados por todo. No. Pues ya el Señor ya vino y yo me quedé. Imagínense usted. Entonces Trump es el anticristo. Pues no. Pero Vladimir Putin es el anticristo. Y entonces ¿cuál de los dos? Pues ¿con cuál me quedo? ¿Está conmigo, hermano? Porque si usted y yo queremos oír de más, no es que, hermano, es que mire, las profecías son profundas. Y lo que el Señor dijo en los posteriores tiempos se está cumpliendo. Y entonces el Señor dijo que nosotros veláramos y estuviéramos atentos. No. El Señor dijo, guárdense de la doctrina de los hombres. Guárdense de las doctrinas de error y de demonios, como dice aquí. Amén, hermanos. Porque dice que teniendo comezón de oír, ¿qué van a hacer? Se amontonarán, maestros, o sea, harán venir un montón. Enséñanos, háblenos, denos una conferencia, apóstol. Pagan por oír lo que quieren oír. Pero el Evangelio les molesta. Amén, amados. Se amontonarán, maestros, conforme a sus propias concupiscencias, sus propias inclinaciones malignas. El que quiere oír de más y no se conforma con la doctrina de Cristo, tiene inclinaciones malignas, hermano. Y va a encontrar un maestro que le hable conforme a sus propias inclinaciones malignas. Y mira, hay un montón, en Estados Unidos hay un montón de corrientes pseudo-cristianas, que allá hay hasta obispos homosexuales, lesbianas son ordenadas como ministras, ramas de la iglesia, dije, cristiana. Por esto, mira. ¡Hola! ¿Y qué dice el Señor? ¡Guárdense! ¿Y cómo debemos guardarnos? Conociendo la doctrina del Cristo. Conociendo la Escritura, sabiendo la Escritura. Pero hermano, necesitamos realmente, no crea que la vida nos va a alcanzar para conocer todo, pero por lo menos vamos a tener claro que lo que creemos lo vamos a cuidar. Por eso es que la meditación se llama
atesorando la fe del Cristo, cuidando esa fe como un tesoro, porque es un tesoro, hermano. Y si usted y yo no vemos esa profundidad, no vemos esa importancia de la enseñanza del Cristo, de la doctrina del Cristo, hermano, corremos peligro. Versículo 4: apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Amén, hermano. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude. Póngase en pie conmigo. Y voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 2. Para cerrar, le voy a leer este pasaje. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Mire esto. Mire la advertencia del Espíritu Santo. Por tanto, dice el Espíritu Santo por medio del escritor de Hebreos, es necesario, hermano, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que nos han sido enseñadas, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, no sea que nos extraviemos. Eso está diciendo el Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo creen ustedes, dice, que vamos a escapar nosotros si tenemos en poco, si descuidamos, si no vemos la importancia de esta fe, hermano? Y si le damos cabida a cualquier tontera que a cualquiera se le ocurra hablar, dice, si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo vamos a escapar? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, la doctrina del Cristo, la enseñanza del Evangelio, ¿está conmigo? Nos fue confirmada por los que oyeron, los discípulos del Señor, y vieron también, ¿verdad? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todo lo que usted y yo tenemos como testimonio de los apóstoles del Señor, aquí está. Dice el Señor, nos amonesta, dice, ya nos fue anunciada la doctrina del Cristo. No descuidemos esa salvación tan grande. Amén, amados. Y como dijo el Señor, miren y guárdense. Miren y eviten. 1 Corintios 5:11 dice, no se junten con ninguno que llamándose hermano viviere como impío, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, dice ahí. Pero está hablando de personas que viven a su propio parecer. No anden en compañía de ellos, quiere decir. No se entremezclen con ellos, no tengan trato, no se relacionen, no se codeen, no se asocian, no tengan amistad con ninguno que llamándose hermano viviere como impío. Con los tales, dice el apóstol Pablo, no se, ni coman siquiera. Pero hay algunos por ahí que teniendo la fe del Evangelio entre comillas revelada, andan tolerando personas que se han apartado de la fe del Evangelio y que viven una vida que no demuestra la fe del verdadero Evangelio de Dios. Pero el Señor ya tiene su juicio para cada uno. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. La honra y la gloria son tuyas, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Jesús como Cristo. Y la fe en Él, y la fe en su enseñanza, Dios, de cuidar esa doctrina que hemos aprendido, que estamos aprendiendo. Para no apartarnos, Señor, para ser cuidadosos, para no tener en poco, para no descuidar esta salvación revelada por medio de la fe del Cristo.
Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, a guardar en nuestro corazón tus dichos para no apartarnos de ti. Por favor, Señor. Gracias por la exhortación. Te damos, Señor, en esta hora. Por Jesús nuestro Señor y Cristo. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, amados.